Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de Fica Café. En el episodio de hoy vamos a hablar con José María de Areiza Carvajal, secretario general de Aspen Institute en España. Además, nuestro invitado es profesor en el Departamento de Derecho y en el Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE Business School y titular de la cátedra Jean Monnet en este centro universitario. Con él vamos a conocer la realidad de una institución como Aspen Institute que ha formado a centenares de jóvenes intelectuales y políticos en nuestro país. José María de Areiza, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Un placer tenerle aquí en este podcast con un nombre y un apellido que mucha gente dirá José María de Areiza, ¿no? Un nombre ilustre del primer ministro de Exteriores de la monarquía, que fue su abuelo. Una persona muy importante para mí, de la que aprendí mucho y tengo el honor de llevar su mismo nombre. ¿Qué recuerdos tiene de una persona muy comprometida con España, de un grandísimo talento, de una energía desbordante, de una curiosidad intelectual como no he conocido nunca más y con un enorme sentido del humor? Escribió un libro que algunos leímos muy jóvenes, Diario de un ministro de la monarquía, y bueno, fue la apertura de España en aquellos años decisivos, ¿no? Donde se empezó a dibujar la democracia en nuestro país. Bueno, vamos a contarles a los oyentes que Aspen Institute nació en 1950 en el Valle de Aspen, en Colorado, en Estados Unidos, y uno de sus principales impulsores fue, y esto no se conoce, don José Ortega y Gasset. Así fue. En ese momento, empresarios, intelectuales de Estados Unidos principalmente, convocaron en este sitio apartado, en las montañas rocosas, una reunión en la que se pretendía nada menos que pensar cómo hacíamos que valores muy importantes para la civilización siguiesen estando presentes después de 2 guerras mundiales, de la Gran Depresión, de 2 bombas atómicas. Y la pregunta central era: ¿cómo hacemos para reconciliar lo que podemos hacer con lo que debemos hacer? Esa tensión eterna entre, por ejemplo, la economía y la tecnología y la contribución al bien común, las ideas de progreso para todos. Y varios intelectuales, Albert Schweitzer, Ortega y Gasset, acudieron a la cita y ayudaron a fundar un instituto de humanidades, Aspen Institute, que hoy está presente en 14 países. Y la labor que hacemos es intentar mejorar la calidad de liderazgo en todos los sectores, por supuesto algo utópico, dando tiempo y creando espacios para que líderes de todas las profesiones encuentren un momento y una manera de conectar con valores que son muy importantes luego para su toma de decisiones, para que la sociedad esté cohesionada, para que progrese. Y en España llevamos ya casi 12 años trabajando. Y la verdad es que es verdad que cientos de líderes de todos los sectores han pasado ya por seminarios, por debates, por actividades de Aspen. ¿Cuáles son las áreas de actividad de Aspen? Nosotros trabajamos fundamentalmente en 4 áreas que son muy amplias. Liderazgo y valores, la reflexión clásica de Aspen Institute. Casi nada, ¿eh? Nada menos. Liderazgo y valores. O sea, un liderazgo en este tiempo, inspirado en valores con necesidad cívicos, de líderes y de valores, las dos cosas. Valores como la justicia, la igualdad, la libertad, el respeto a la dignidad humana. Hacemos también muchísimo trabajo en el ámbito de futuro digital, para conectar ese futuro digital con preocupaciones lógicas desde un punto de vista humano, social, democrático. Hemos empezado a trabajar desde hace unos años también en sostenibilidad, que es una gran pregunta. La sostenibilidad puede ser una burbuja, como posiblemente hablaremos, pero detrás de esa burbuja hay una pregunta fundamental y es: ¿qué mundo, qué planeta, qué sociedad dejamos a las futuras generaciones? Y creo que la sostenibilidad es una puerta para empezar a contestar a esas preguntas, sentando a la mesa también a esos representantes de generaciones que todavía no están en la toma de decisiones, ¿no? Y nuestra 4ª área de trabajo es futuro de la democracia, y creo que somos la única institución española, como decías tú en tu introducción, que trabaja con jóvenes políticos de todos los partidos para crear una experiencia de reflexión y de diálogo compartido que luego les permita encontrar terreno en común
pero también encontrarse en la diferencia. Es importante esto que señalas, lo de todos los partidos, porque aquí no hay distinciones. Es una institución abierta a todas las visiones, a todas las ideologías, y además se produce un ambiente de compañerismo y de colaboración entre líderes. Algunos ya han sido muy conocidos y que han estado juntos en los programas de Aspen Institute. Así es. Siempre decimos que después de un seminario de 2 días en los que este conjunto de líderes jóvenes de distintos partidos han estado debatiendo textos, pues desde Ortega y Gasset hasta el último ensayo sobre inteligencia artificial, ya no se sabe quién es de qué partido. Los argumentarios ya no están encima de la mesa, no hay máscaras, están hablando en nombre propio y se dan cuenta que pertenecen a la misma generación y que tienen retos comunes mayúsculos en los que la ideología no es lo importante para ser capaz de confrontarlos. Y se crean amistades y conversaciones que yo creo que luego ayudan mucho en el día a día de su desarrollo político. Hay un leitmotiv, un propósito que a mí me parece muy interesante y desde luego muy ilusionante también de Aspen Institute, que es construir juntos el bien común. Este es, digamos, el objetivo, ¿no? Así es. Nuestra idea es que el bien común es algo que tenemos que hacer entre todos, que no nos viene ni desde arriba, ni es algo que podemos fácilmente tomar del pasado y aplicarlo a nuestros días. La pregunta es cómo en nuestras decisiones hacemos que nuestra sociedad sea más justa, más inclusiva, más libre. Como dice nuestro común amigo Javier Gomá, la pregunta del vivir libres y juntos. Y la respuesta es el bien común. Háblanos de los programas y de las actividades que desarrolléis en diversos puntos, ¿no? Ha habido muy recientemente un encuentro muy interesante en Málaga, también en Ronda hacéis seminarios. Bueno, me gustaría que les ilustraras a los oyentes acerca de los programas principales de Aspen en España. Aspen está presente en 14 países. En España hemos desarrollado actividades como conferencias, debates y seminarios, pero hemos puesto mucho énfasis en estos últimos seminarios de 3 días, encuentros en el que uno se da el lujo de apagar el móvil, de escuchar a otros, de escucharse a sí mismo, ¿no? Una especie de puesta a punto para luego liderar pues, con esa conexión con valores que son importantes y aprendiendo mucho unos de otros. Siempre decimos que lo que uno se lleva de una experiencia en Aspen es tanto una cierta transformación personal como una red de personas con mucho talento, pero diferentes. Normalmente las redes que creamos son personas similares a nosotros, porque nos da eso mucha seguridad. Y en Aspen queremos romper las cámaras de eco, queremos sentar en la mesa de un seminario a 25 personas que son muy diferentes, que a lo mejor no tienen tanto en común, pero que todas pueden aprender muchos unos de otros y pueden llevar luego ideas a la acción precisamente con esa diversidad. Trabajamos, por supuesto, en Madrid, donde tenemos nuestra oficina principal, pero hacemos seminarios en Valencia, en La Granja, en Málaga, en Ronda, en Barcelona. Últimamente, en la ciudad de Málaga, hemos celebrado el seminario de sostenibilidad y futuras generaciones. Equilibrios intergeneracionales, ¿no? Ese es el título exacto, pero la idea es, vamos a hablar de sostenibilidad como una oportunidad para poner luces largas. No nos deja el presentismo, no nos deja pues, el mundo en el que vivimos de inmediatez, de respuestas instantáneas, ¿no? En las redes sociales. Y hemos empezado en ese seminario leyendo textos sobre la emergencia climática, la transición energética, para luego ir a cuestiones más de fondo sobre el futuro del capitalismo, el papel de las empresas y la tecnología, las reformas que son necesarias para que nuestra democracia ofrezca esas palancas de cambio, ¿no? Que plantean todas estas cuestiones relativas a la sostenibilidad. Y el seminario termina al final con una reflexión muy personal sobre el liderazgo, sobre el compromiso de cada uno de los participantes, cada uno en su ámbito de trabajo diario. Y no hay conclusiones unánimes. Está diseñado a propósito para que sea una experiencia de la cual cada uno se lleva algo valioso, pero que no tiene que ser igual al de otros participantes, ¿no?
Nos has hablado de los alumnos, pero ¿qué tipología tienen? Pues son amplios sectores de actividad en campos muy diversos, ¿no? Cada vez más, y en especial en este seminario sobre sostenibilidad de Aspen, intentamos sentar a la mesa a generaciones distintas, porque por lo menos en España hemos visto mucho debates de personas de una misma generación, que son ya, por ejemplo, presidentes o consejeros delegados de empresas o tienen un puesto muy relevante en política, y hablan de lo que piensan las generaciones jóvenes, pero no están presentes para opinar, y viceversa. Hacemos algunos seminarios para jóvenes de menos de 30 años, es un grupo con un talento increíble, y hablan mucho de lo que piensan las personas que ahora están mandando. Y queríamos juntar esas sensibilidades distintas, y hemos tenido en el seminario de Málaga perfiles desde pues, una emprendedora en el sector agrícola para hacer agricultura sostenible de 25 años, a un antiguo ministro de Energía de más de 60 años o un CEO de una gran empresa internacional también sobre esa edad, y ha fluido muy bien la conversación. Yo creo que una de las claves ha sido la posibilidad de apagar el móvil, de hablar en nombre propio y la curiosidad de aprender unos de otros que se genera en una dinámica de Aspen. Hablamos de alumnos y ahora de profesores, ¿no? ¿Quiénes son un poco los prescriptores, las personas a las que acudís para dar las clases, para liderar el conocimiento? Nosotros intentamos evitar en el método Aspen la idea de profesores y alumnos. Todos aprendemos de todos. Pero sí es verdad que en el seminario hay siempre uno o dos moderadores o moderadoras que guían la discusión, que preparan los textos. Los textos se reparten un mes antes. No sabes con quién los vas a discutir hasta el día anterior. No. ¿Quién lo decide al final? Los moderadores. Los moderadores, con un pequeño consejo asesor que suele estar formado por antiguos alumnos de Aspen. Hay una comunidad de antiguos alumnos muy potente que ayuda mucho al proyecto. Y los moderadores lo que hacen es, mediante un diálogo socrático, utilizan los textos como trampolines, como puntos de partida de discusiones muy abiertas. Y con un método de trabajo pausado, durante 2 días y medio o 3 días, vamos debatiendo cada uno de los textos. Y los textos son acumulativos, ¿no? Y los debates son cada vez más ricos, más potentes a lo largo del seminario. Es verdad que, por ejemplo, en Málaga hemos hecho también algunos debates abiertos al público con expertos internacionales en temas centrales para la sostenibilidad, como energía, cambio climático, geopolítica o futuro del capitalismo. Y hemos traído a 8 expertos internacionales para que nos iluminen y para que nos permitan profundizar más en nuestro conocimiento de estas áreas. Pero es una combinación interesante, este debate tan horizontal socrático con buenísimos expertos que introducen puntos de vista muy rigurosos, muy interesantes sobre sus áreas, ¿no? Hablábamos antes de la sostenibilidad, que no es ni puede ser una burbuja, sino que es una realidad que hay que tomarse muy en serio para atisbar el futuro del planeta, el futuro de los países, de las sociedades. Es uno de los temas cruciales en este momento. Si vivimos en una cuenta atrás, para evitar el calentamiento global, hay muy poco tiempo, y yo creo que no tenemos ni las instituciones, ni los medios, ni tampoco la concienciación suficiente para llegar a los objetivos de 2030, de reducir el calentamiento progresivo del planeta con las consecuencias catastróficas que puede tener. Este es un problema global en el que no vale simplemente una respuesta europea, que está siendo, yo creo, muy positiva, pero es muy importante que en China, que en India, que en los países en vías de desarrollo se participe plenamente en esta lucha contra la emergencia climática. Y al mismo tiempo hay un montón de áreas y de variables que son afectadas por la emergencia climática. La energía, el conjunto de la economía, las tensiones que causa esta nueva geopolítica que estamos sufriendo con la guerra de Ucrania, o por ejemplo con la política cero COVID de China y los problemas que está creando en las cadenas de suministro. Es decir, intentamos entender la sostenibilidad desde una enorme complejidad y rehuir 2 tentaciones, o 2 corrupciones de la sostenibilidad, lo que llamo la sostenibilidad tecnocrática, que es utilizar la sostenibilidad
para vender cualquier servicio o producto. Es decir, pues este micrófono es verde, muy bien, pero con esto lo único que haces es, por decirlo así, asentar el status quo, no cambias la sociedad a mejor, es simplemente un instrumento de marketing. Yo creo que hay que evitar ese greenwashing, ¿no? que estamos viendo. Y hay otra sostenibilidad también preocupante, que es lo que llamamos la sostenibilidad apocalíptica, que es el nombre de la sostenibilidad, decir que el mercado no funciona, que la democracia liberal ya no tiene sentido, que hay que reinventarlo todo, destruyendo instituciones que han sido muy valiosas y que pueden seguir ayudándonos a resolver problemas. Entonces queremos una sostenibilidad que nos permita trazar una agenda reformista, que no llegue a soluciones demasiado simplificadoras, pero que sí ponga en el centro del debate económico, social, político, la emergencia climática y la pregunta fundamental de qué planeta, qué sociedad dejamos a las futuras generaciones. ¿Quién está detrás de Aspen Institute en España? ¿Quiénes son los financiadores y los patrocinadores del instituto? Pues gracias a distintas personas y organizaciones podemos hacer todo este trabajo, más de 50 actividades al año, por la que pasan cientos de líderes de todos los sectores. Ahora mismo hay un conjunto de 17 empresas de distintos sectores que nos apoyan. CREAP está entre ellas, estamos muy orgullosos de esta colaboración. También hay socios individuales, normalmente antiguos alumnos que han pasado por seminarios y quieren darnos este apoyo. Recibimos de una manera limitada 1 o 2 subvenciones públicas al año y empezamos también, por supuesto, en algunos casos a poder cobrar matrículas o hacer programas a medida, y eso también es una fuente de financiación adicional. Somos totalmente transparentes en ese sentido, como tiene que ser en nuestras fuentes de financiación, y todo lo que recibimos lo invertimos en este gran proyecto de diálogo, de reflexión y de formación. Desde CREAP, José María, muy orgullosos y muy satisfechos de la colaboración estrecha con Aspen Institute, también para formar a nuestros profesionales más jóvenes que se benefician de vuestras actividades. No sé qué balance haces de la colaboración que están teniendo nuestras 2 empresas, nuestras 2 instituciones. Estamos muy contentos con ella. Además nos habéis enseñado mucho en términos de comunicación, nos habéis apoyado. Y los directivos que han pasado por ahora por debates, por seminarios, pues nos han ayudado también a enriquecer mucho los contenidos y los enfoques de lo que hacemos. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. ¿Cuáles son un poco los planes de futuro que tenéis para este 2022 y ya frisando el fin de año el próximo curso 2023? Pues estamos ante una situación complicada, económica, social, y precisamente por eso pensamos que es más importante que nunca, al igual que lo ha sido durante la pandemia, generar el tipo de debates que hacemos en Aspen, de gran angular, de apertura, de traer voces distintas y diversas con mucho talento a la mesa. Vamos a seguir debatiendo sobre el futuro digital, vamos a intensificar nuestros debates sobre economía. Esta mañana hemos tenido un buenísimo debate, por ejemplo, con el director general de Economía del Banco Central Europeo, Óscar Arce. También vamos a seguir en esta senda de debatir la sostenibilidad en serio, y lo que ha sido un seminario lo vamos a convertir en un programa anual. Queremos prestar especial atención a las voces jóvenes. Nos hemos dado cuenta que los líderes emergentes de menos de 30 años en España se les presta muy poca atención y queremos ser un lugar de referencia para ellos. Necesidad de articular a la sociedad civil y a los jóvenes, digamos, ¿no? Esto es uno de los elementos que pesan en la actividad y en la programación de Aspen. Sí, en una encuesta reciente de Morning Common, que es una ONG británica con la que hemos colaborado, ha hecho su primera encuesta sobre polarización en España. Es una ONG que trabaja en muchos países occidentales. Hay un dato muy preocupante, y es que la mayoría de los jóvenes en España piensa que el sistema está roto y las reglas del sistema van en contra de sus intereses. Esto es muy peligroso por la cantidad de inestabilidad y de problemas de fractura que puede causar.
Bueno, estudios y publicaciones. Hay mucha gente que nos esté escuchando ahora que diga, bueno, ¿dónde puedo yo leer acerca de las conclusiones o de las propuestas que plantean las actividades de Aspen? En Aspen, en nuestra página web, aspeninstitute.es, publicamos periódicamente conclusiones de nuestros debates. Intentamos hacerlo también en un formato atractivo, en forma de vídeos, con entrevistas a los participantes. Somos todavía una institución de tamaño medio. No tenemos un servicio de publicaciones tan articulado, por ejemplo, como Aspen Institute en Estados Unidos, que es una institución que tiene 70 años y un recorrido muy largo. Pero sí aspiramos a tener un impacto en las personas, en las redes que se crean y en las ideas que luego se llevan a la acción. aspeninstitute.es. Ahí van a encontrar, pues desde luego, material para reflexionar, para leer con mucho interés y para saber por dónde va la geopolítica internacional, que es tan importante en estos momentos. ¿Quién puede aspirar, José María, a formar parte de los programas de Aspen Institute? Yo siempre digo que nuestra tarea principal es ser capaces de llegar a cada vez más voces, más diversas, y de incluir distintos perfiles en nuestras conferencias, debates y seminarios. Cualquier persona interesada nos puede mandar un correo a info@aspeninstitute.es y estaremos encantados de considerar su candidatura para un seminario o de invitarle directamente a una conferencia pública o a un debate. Hay un programa, el programa de política global, que cumple ahora 10 años, ¿no? Sí, llevamos 10 años, lo comentaba antes, trabajando con jóvenes políticos de todos los partidos, y es un programa por el que han pasado políticos pues, que ahora tienen altas responsabilidades. ¿Podemos decir algún nombre? ¿Cómo no? Por ahí ha pasado pues, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Meritxell Batet, personas yo diría de casi todos los partidos. En nuestra última convocatoria hasta nueve partidos distintos, ¿no? Cuca Gamarra, Hierro Mariscal, Mireia Zárate del PNV y un largo etcétera. ¿Cuáles son los grandes retos, aparte de los que ya hemos citado, sostenibilidad, ver un poco por dónde va la economía, pero en este momento las sociedades están viviendo, José María, un periodo de incertidumbre? Digamos que el único principio que podemos asumir como cierto es el principio de incertidumbre, no hay otro, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir en un mundo que a veces es más volátil, es más cambiante. Yo creo que estamos en un momento, en efecto, de gran incertidumbre y sobre todo de crisis de las instituciones, de falta de confianza en instituciones que han tenido un largo recorrido y yo creo que han dado muy buenos resultados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos entrando claramente en una nueva era. Y hay un tipo de liderazgo muy disruptivo, yo creo muy perjudicial para la democracia, para la cohesión social, que es los llamados hombres fuertes. Es un liderazgo normalmente basado en la idea de que bastan soluciones muy sencillas a problemas complejos, normalmente que se basa también en crear enemigos externos, en el fondo muy primitivo, porque tiene un punto infantil de que va a venir alguien a salvarte y a solucionar todos tus problemas, ¿no? Como cuando uno era pequeño y tenía una pesadilla, ¿no? Que quería que viniese alguien a decirle despierta, no pasa nada, ¿no? Y yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años, afortunadamente, de democracia, es que los liderazgos tienen que ser compartidos, que hay que hacer mucho trabajo de equipo, que la tarea principal de un líder es generar consensos, y eso se hace con muchas horas de trabajo, con buenas bases técnicas, mezclando bien a expertos con políticos y buscando que las sociedades encuentren terreno común, encuentren puntos en los que se puede llegar a acuerdos, porque es la única manera de ir hacia adelante, ¿no? Las sociedades más avanzadas, estoy pensando, por ejemplo, en Alemania, su política es un poco aburrida. Y yo creo que hay que celebrar esto, ¿no? Hay que volver a una política con un punto más de gris y con menos estridencias. Ahora estamos todos expectantes, indignados
y también sufriendo las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de Vladimir Putin. ¿Qué análisis hacéis desde Aspen Institute de este conflicto que, según algunos líderes internacionales, puede alargarse mucho en el tiempo? Te puedo ofrecer mi análisis. Yo creo que a principio de año se pensaba que iba a ser una guerra más corta y con menos consecuencias económicas globales, y estamos viendo que va a ser un conflicto de larga duración y que está contribuyendo a crear una tormenta perfecta en la economía europea. Si además Rusia decide cortar el gas, que es posible, pues esto va a llevar a la Unión Europea a una recesión. La Unión Europea lleva 5 crisis seguidas, ¿no? Desde el euro, refugiados, Brexit y populismo, pandemia y ahora guerra. Y yo siempre digo que es una Europa que aprende, que cada vez reacciona mejor y más rápido a las crisis. Pero esto no quiere decir que sea una Europa bien preparada para vivir en la gestión permanente de crisis, ¿no? Y las medidas económicas, ¿no? De sanciones, de fortalecimiento de la economía europea que se han tomado con motivo de la guerra de Ucrania, creo que han sido muy acertadas. El problema es cómo hacer que perduren en el tiempo, porque las sanciones tienen un coste muy grande para los europeos. Lo estamos viendo en la cesta de la compra, en el precio de los alimentos, por supuesto en la energía. Y tanto Estados Unidos como los europeos tienen una línea roja en esta guerra, y es no poner tropas sobre el terreno. Esto Putin lo sabe, y Putin está dispuesto a hacer una guerra de desgaste, de atrición larga, que duplique o triplique el número de muertos que ha sufrido ya el ejército ruso. Yo creo que tenemos que apoyar de manera intensa, y si es posible aún mayor, con ayuda militar y con sanciones económicas a Ucrania, porque el objetivo debería ser que la victoria moral sea de Ucrania, y si Rusia consigue cierta victoria, que sea una victoria pírrica, y a partir de ahí, como todas las guerras, generar una negociación diplomática. Pienso también que la negociación no va a ser una negociación, cuando llegue, sobre elementos sustantivos, sino va a ser una negociación basada en un procedimiento, en una conferencia de paz que probablemente durará muchos años, sobre muchos puntos distintos, sobre los que a priori no va a haber una solución clara, pero por lo menos habrá un armisticio, habrá un cese de hostilidades, y como digo, es muy importante que Ucrania consiga esa victoria moral y que Putin, que un Putin humillado es tan peligroso como un Putin victorioso, como mucho consiga una victoria pírrica. ¿Se puede correr el riesgo, José María, de que se instalen las opiniones públicas internacionales, también las europeas, obviamente, una cierta fatiga a medida que se alargue esta invasión y se sufra las consecuencias por parte de las sociedades que tú estabas señalando, crisis energética, encarecimiento de los alimentos? En fin, esto, digamos, es un riesgo que está en la ecuación en este momento. Sí, desde luego. Hay un escritor inglés que decía que nuestro principal problema moral no es no entender una situación, es no ser capaz de imaginarla. Es decir, que retiramos la mirada, deja de ser parte de nuestro universo. Nos ha pasado con Siria, una situación demasiado complicada, demasiado lejana, ¿no? En Rusia, Ucrania nos afecta, por decirlo así, de una manera más cercana, más directa, pero empieza a haber esa fatiga europea. Yo creo que la visita la semana pasada de los 3 principales líderes europeos, Macron, Scholz y Draghi, aquí fue importante para renovar ese apoyo europeo, pero también fue una manera de decirnos a los europeos: no puede haber fatiga. Y creo que la decisión de considerar a Ucrania país candidato, que además hoy se decide en Consejo Europeo, es sobre todo una decisión hacia adentro, para recordarnos que tenemos que seguir luchando por lo mismo que luchan los ucranianos, ¿no? Por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Sí, desde luego, la guerra evidentemente es un horror, es algo intolerable que nos tiene a todos conmovidos,
pero digamos, si ha servido para algo en cuanto a la conciencia europea, ha sido un despertar, un aldabonazo en la conciencia colectiva de Europa. Te pregunto ya como titular de la cátedra de Jean Monnet, ¿no? Al final, es verdad que Europa quizá no se esperaba a nadie esta reacción de solidaridad y de determinación absoluta, conjunta. Sí, Josep Borrell, cuando empezó su mandato de alto representante, decía: Europa tiene que aprender el lenguaje del poder. Y todos estábamos muy de acuerdo con esa idea, porque Europa ha sabido gestionar muy bien la economía, el mercado, otras políticas, eso sí, con prueba y error, sí. Pero al final el conjunto es exitoso, pero hasta ahora no ha sabido gestionar grandes problemas geopolíticos, y el momento de hacerlo es ahora, porque la geopolítica está cambiando de manera muy acelerada y está teniendo consecuencias muy negativas para nuestro día a día, para nuestra vida en común como ciudadanos europeos. Pues desde luego muy interesante todo lo que nos ha contado hoy en Fika y Café José María Dereza, secretario general de Aspen Institute en España. Un tiempo de reflexión, de poner las luces largas y de atisbar por dónde va a ir la geopolítica y dónde van a ir las sociedades en un futuro próximo. José María, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Que vayan muy bien todas las actividades de Aspen Institute. Seguiremos colaborando desde CREAP, España. Y desde luego muchos éxitos, porque de esas actividades, de esos seminarios, de esas reuniones, pues salen siempre propuestas que son estimulantes, son interesantes y también son necesarias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también nuestro agradecimiento a todos ustedes por haber escuchado una vez más Fika Café, este podcast de CREAP España, que les convoca para una próxima edición. Hasta la próxima. Fika Café. Nos une la comunicación.